Bien, buenos días entonces. El día de hoy vamos a hablar de las llamadas rebeliones indígenas. Muy bien. El siglo XVIII fue el siglo de las rebeliones en el Perú. Se van a dar más de 150 rebeliones en el Perú, siendo dos las más importantes: la de Juan Santos Atahualpa y la de Túpac Amaru II. Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de las llamadas rebeliones indígenas del siglo XVIII. ¿Qué vamos a analizar? Las causas de las rebeliones indígenas. La rebelión de Juan Santos Atahualpa. La rebelión de Túpac Amaru II. A ver, ¿qué causas propiciaron las rebeliones indígenas? Bueno, primero, el siglo XVIII fue el siglo de las rebeliones en el Perú. Sí, se van a dar, como te dije, más de 150 rebeliones en el Perú, siendo dos las más importantes: la de Juan Santos Atahualpa y la de Túpac Amaru II. Claro, recordemos que el proceso de emancipación o liberación va a abarcar dos momentos, ¿no? Las rebeliones indígenas del siglo XVIII y los precursores anticoloniales, o sea, los criollos. Repito, el proceso de emancipación va a abarcar dos cosas, ¿no? Las rebeliones indígenas del siglo XVIII y los precursores anticoloniales. Correcto. O sea, los criollos. Muy bien. Ahora, mucho se explotaba al indio. Claro, al español no le importaba si ese mitayo resistió o no. Quería que trabajara para él nada más. Luego de la mina, se iba a la hacienda, como te dije, al pastoreo, a los obrajes sin descanso. Al mitayo no le importaba si ese indio resistió o no. Tenía que trabajar para él. Por eso va a llegar un momento que van a matar la mano de obra y van a mandar a traer negros esclavos del África en sucias embarcaciones, mal alimentados, carentes de higiene. Solamente los más fuertes sobrevivían, ¿no? Ellos, te dije, eran venidos en 500 pesos. Y para que pudieran gastar su dinero, los indios van a construir chicherías, o sea, cantinas, donde el indio chachaba su coca y bebía su licor barato. Ellos ganaban sus 7 reales diarios, ¿no? Más o menos 70 céntimos el día. O sea, los españoles demasiado explotaban al indio. Y esa va a ser una causa de la rebelión de los indígenas. El personaje más odiado de las rebeliones va a ser el corregidor. Fue el personaje más odiado por los indios. El más odiado por los indios. El corregidor. Claro, porque ese corregidor cobraba el tributo, organizaba la mita, o sea, el trabajo fuerte para el indio, mita minera, mita obrajera. Ese corregidor le vendía un producto al indio. Si ese producto valía 100 pesos, él lo vendía en 300,000 pesos. O sea, 300% más, te dije, del precio real. Luego le va a vender otro producto, otro producto, otro producto, hasta que va a llegar un momento en el cual prácticamente ya el indio no sabía qué hacer. Estaba endeudado con el español. La llamada política de endeudamiento.
Las rebeliones indígenas del siglo XVIII, ¿no? Aquí encontramos a dos personajes, ¿no? Juan Santos Atahualpa y Túpac Amaru II. Juan Santos Atahualpa fue un inca descendiente del Inca Atahualpa. Él va a viajar a Europa, va a dominar 3 lenguas, el quechua, el español y el latín. Al momento de revelarse tenía 30 años. Era un hombre alto, delgado, escasa barba y siempre usaba un crucifijo, lo que demostraría que va a aceptar al Dios español, Cristo en su corazón. Él se va a revelar de 1742 hasta 1756. Túpac Amaru II. José Gabriel Condorcanqui, también llamado. Él nació en Tinta, Cusco. Él era un hombre muy culto, dedicado al transporte. Por eso se va a hacer bastante rico. Claro, tenía centenares de llamas y de mulas. Él vestía, mira, como todo un español. Andaba a caballo y hablaba perfectamente el castellano. El hecho de ser un hombre culto y estar en contacto con los indios hizo que surja en él el deseo de rebelarse. Y estuvo a punto de cambiar el rumbo de la historia del Perú. Vamos a hablar también el día de hoy de la rebelión de Túpac Amaru II. Él va a gobernar de 1780 a 1781. Noviembre de 1780 hasta mayo de 1781. Juan Santos Atahualpa. Pero yo te dije, ¿quién fue Juan Santos Atahualpa? Va a ser un inca descendiente del Inca Atahualpa. Él va a dominar 3 lenguas, el quechua, el español y el latín. Va a viajar a Europa. Él era un hombre, al momento de revelarse tenía 30 años. Era un hombre alto, delgado, escasa barba y siempre usaba, como te dije, un crucifijo, lo que demostraría que va a aceptar al Dios español, Cristo en su corazón. Ahora, ¿cuál fue el objetivo de Santos Atahualpa? Expulsar a los españoles y restaurar el imperio incaico. Ahora, ¿por qué se revela Juan Santos Atahualpa? Porque las misiones religiosas que supuestamente venían a apoyar al indio fue todo lo contrario. Lo van a explotar al indio, lo van a cobrar tributo, lo van a hacer trabajar demasiado. O sea, supuestamente esas misiones franciscanas venían a evangelizar, a apoyar al indio, pero fue todo lo contrario, lo van a explotar. Viendo esto entonces, Juan Santos Atahualpa, sus primeros ataques va a ser hacia las misiones franciscanas. Recordemos que el que gobierna en ese momento en el Perú es el marqués de Villa García, ¿no? Con él empieza esta rebelión. Luego se cambia por José Antonio Manso de Velasco, el llamado conde de Superunta. Y los primeros ataques hacia el virrey Marqués de Villa García. Luego lo cambian al virrey ¿por quién? Por José Antonio Manso de Velasco, el conde de Superunta. A ver, ¿dónde se va a revelar Santos Atahualpa? Él se va a revelar en la zona en el Gran Pajonal, o sea, en la selva central. Él va a estar apoyado por tribus de la selva, como los chipivos, los conivos, los campas, los aguarunas, los iriches, bueno, en fin, todos. Claro, es que vieron en Santos Atahualpa una esperanza para reivindicar sus derechos. Estas tribus de la selva van a apoyar a Santos Atahualpa.
Porque como te dije, van a ver en Santos Atahualpa una esperanza, ¿no? Para reivindicar sus derechos. Muy bien. Ahora, entonces se van a rebelar frente a Santos Atahualpa los indios de la selva que lo van a apoyar. Muy bien. Ahora, Juan Santos Atahualpa se enfrenta a los españoles. 1750, 1751, 1752. Muy bien. Ahora, en el 50, los españoles van a ocupar la ciudad de Moyobamba. Pero rápidamente Santos de Atahualpa los va a enfrentar y lo va a recuperar. En el 51 van a ocupar el Cerro La Sal. Pregunta, ¿por qué fue importante la sal? Porque lo va a curar a los, porque los va a curar a los indios de una enfermedad, que era el bocio. Luego Santos Atahualpa recupera el Cerro La Sal para los indios. En el 52, ya para el 56, Santos Atahualpa ya había derrotado a los españoles. O sea, por fin alguien derrotaba a los españoles. Pero va a suceder algo que no estaba esperado. Desaparece de forma misteriosa, ¿no? Y si tú le preguntaras a un indio y le decías, ¿y Juan Santos Atahualpa? Ah, Juan Santos Atahualpa se ha elevado al cielo en una nube de humo y va a regresar a restaurar el imperio incaico. O sea, los españoles van a ingresar a diferentes partes del Perú, menos a la selva. Gracias a qué personaje? Juan Santos Atahualpa. José Gabriel Condorcanqui. Bueno, José Gabriel Condorcanqui va a nacer, dijimos, en Tinta, Cusco. Él va a ser un hombre muy culto, dedicado al transporte. Por eso se va a hacer bastante rico. Tenía centenares de llamas, centenares de mulas. Claro, así es. Ahora él siempre andaba como todo un español, vestía como todo un español, andaba a caballo y hablaba perfectamente el castellano. El hecho de ser un hombre culto y estar en contacto con los indios hizo que surja en él el deseo de rebelarse. Y estuvo a punto de derrotar a los españoles. ¿Eh? Vamos a hablar ahora entonces del gobierno, de la rebelión, perdón, de José Gabriel Condorcanqui. ¿Túpac Amaru? Segundo. Ahí está, ¿no? Él siempre andaba a caballo, vestía como todo un español y hablaba perfectamente el castellano, le dije, ¿no? El hecho de ser un hombre culto y estar en contacto con los indios hizo que surja en él el deseo de rebelarse. Y estuvo a punto, sí, estuvo a punto de cambiar el rumbo de la historia del Perú. A ver, ¿por qué se rebeló Túpac Amaru II? Por los abusos del corregidor. Básicamente, a ver, mira, te lo explico. ¿Qué causa propició el rey Túpac Amaru II? Sencillo. La creación del virreinato del Río de la Plata. 1776. Con ese virreinato se van a separar zonas importantes del Perú, como la zona de Charcas, justo donde los indios realizaban su comercio y sacaban su dinero para pagarle al español. O sea, ahora no sabían qué ofrecerle al español. Las reformas fiscales del visitador Areche. O sea, él quería que todos paguen impuestos, mestizos, zambos, mulatos, bueno, en fin, todo. Él va a aumentar el impuesto a las propiedades al doble, la alcabala.
la explotación ilamita y el abuso del indio. Tupac Amaru va ante las autoridades virreinales del Cusco para exigir una explicación. No le hacen caso y va a organizar su propio movimiento armado con su luchadora mujer, Micaela Bastidas. Y este se va a dividir en dos, la fase cusqueña y la fase aymara. Ahora, ¿qué causas propiciaron la reunión de Tupac Amaru II? El abuso del corregidor, la mitad, los tributos, los repartos, las reformas borbónicas. Ahora, ¿qué virrey gobernaba? El virrey Agustín Tábara. ¿Quién fue el visitador? José Antonio de Areche. ¿Qué consecuencias trajo la rebelión de Tupac Amaru II? El fin de los corregimientos, o sea, las intendencias. Perdón, el fin de los corregimientos. Se suprimen los corregimientos y se crean las intendencias. Ahora, se crea también la audiencia del Cusco. Bien, ratito. ¿Ya? Bien. Ahora. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué hacen los españoles? Van a capturar al corregidor Antonio de Arriaga y lo van a asesinar en la Plaza Mayor del Cusco. Bien, frente a esto Tupac Amaru proclamaba la abolición de la esclavitud. Así es. Ahora, los revolucionarios van a lograr una gran victoria en Sangarará. Con esa victoria empezaba a ser más frecuente los ataques a las propiedades mestizos, zambos, mulatos, bueno, en fin, en todos. Es que los indios no habían visto en Tupac Amaru solamente un líder político, no. Habían visto al nuevo Inca, el que los había venido a salvar, el que los había venido a liberar. Ellos decían, él es mi Mesías, él es mi liberador. Por eso se dice que la reunión de Tupac Amaru II tuvo un carácter mesiánico. Él es el Mesías, él es el liberador. Pero lamentablemente va a cometer un error Tupac Amaru. ¿Cuál fue este error? Se va a dirigir al Alto Perú en lugar del Cusco. ¿Y por qué fue un error? Porque en el Cusco estaban sus aliados, que eran los criollos. Eso le da tiempo a los españoles a reorganizar sus tropas. Y en la batalla de Checacupe derrotan a Tupac Amaru II, el mariscal José Antonio del Valle. Y se van a presentar, ¿no? Ante el mariscal, le van a decir, Tupac Amaru nos ha abandonado, abandonó la población. Frente a esto, Tupac Amaru había escapado con su mujer y sus 3 hijos. Pero lo dice la historia, un traidor, un cura, Antonio Martínez y Ventura Landaeta van a entregar a Tupac Amaru y van a recibir sus 20,000 pesos por entregar a Tupac Amaru. Ahora Tupac Amaru ya estaba atado a los caballos y como no pudieron con él, le van a cortar la lengua y lo van a descuartizar. Y sus pedacitos lo van a tirar por la ciudad donde se había revelado. Lo mismo van a hacer con su luchadora mujer, Micaela Bastidas, y con sus 3 hijos. A ver, Francisco, Fernando e Hipólito. ¿Qué hacen los españoles? Matan a Hipólito, matan a Francisco. Solamente se ha sido Fernando de 7 años de edad, quien es desterrado al África, quien es desterrado al África. Y cuentan los historiadores que en esa embarcación estaba Fernando naufraga, pero él se salva y va ante las autoridades del Cusco para exigir una explicación. No le hacen caso, lo encierran en el castillo de Cádiz hasta que cumple los 18 años de edad. Se dice que cae enfermo
le dan los santos óleos y nunca se supo más del último descendiente de Tupac Amaru II. Esa es la fase cusqueña. Ahora vamos a hablar de la fase aymara. La fase aymara va a ser dirigido por los primos de Tupac Amaru, Diego Cristóbal y Andrés Tupac Amaru. Fue anti-español y anti-criollo hacia toda esa población que no era india, pero lo dice la historia. Los mismos indios que al ver que venían del avance español van a entregar a sus líderes y finalmente ellos son asesinados en la plaza. Son asesinados en la plaza mayor del Cusco, acabando pues de esta manera así esta rebelión. Ahí está, mira. Mapa de batallas. La batalla de Sangarará. Principal victoria, te dije, Tupac Amaru. Claro, así es. Y luego de esta victoria, te dije, empezaban a ser más frecuentes los ataques a la propiedad de mestizos, ambos, mulatos, bueno, en fin, en todos. Y es que ellos no habían visto en Tupac Amaru solamente, te dije, un líder político. Habían visto al nuevo Inca, el que los había venido a salvar, el que los había venido a liberar. Por eso se dice que la rebelión tuvo un carácter mesiánico. Pero te dije que Tupac Amaru va a cometer un error. Acá lo derrota Tiburcio Landa en Sangará. ¿Cuál es este error? Se dirige al Alto Perú en lugar del Cusco. ¿Y por qué te dije que fue un error? Porque en el Cusco estaban sus aliados, que eran los criollos. Eso le da tiempo a los españoles a reorganizar sus tropas y los van a derrotar en la batalla de Checacupe. Así es, en la batalla de Checacupe. Se van a presentar ante el mariscal José Antonio del Valle y le van a decir, te dije, ¿no? Tupac Amaru nos ha abandonó a la población. Frente a esto de Tupac Amaru, lo van a entregar un cura, Antonio Martínez, te dije, Ventura Landaeta, y van a recibir sus 20,000 pesos por entregar a Tupac Amaru. Como los caballos no pudieron con él, le van a cortar la lengua y lo van a descuartizar, y sus pedacitos lo van a tirar por las ciudades donde él se había rebelado. Lo mismo van a hacer con su mujer, te dije, Micaela Bastidas. Y sus 3 hijos, Francisco, Fernando e Hipólito. Solamente están los hijos Fernando, 7 años de edad, quien es desterrado a África. Y cuenta la historia, te dije que en esa embarcación estaba Fernando, naufraga. Pero él se salva y va ante las autoridades del Cusco. No le hacen caso, lo encierran en el castillo de Cádiz hasta que cumple los 18 años de edad. Cae enfermo, le dan los santos óleos y nunca se supo más del último descendiente de Tupac Amaru II. La fase aymara fue la fase más violenta, la más hostil hacia toda la población que era india, dirigido por los primos de Tupac Amaru, Diego Cristóbal y Andrés Tupac Amaru. Finalmente ellos son entregados por los mismos indios y van a ser asesinados en la plaza mayor del Cusco.